Vale, ya mencioné un poco de que el poder de Dios, el nombre de Jesús va a ser poderoso en el futuro, en el siglo venidero. Dice, lo voy a leer todo completo, el versículo 21, sobre todo principado y autoridad por él y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, hablando del poder de Jesús y de su nombre. Dice, no solo en este siglo, y ya por último vamos a ver esta parte, sino también en el venidero, que quiere decir que también tenemos que elegir el poder de Dios para el futuro. Repito, punto número 6. Elegir el poder de Dios para el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo como una inversión a un poquito más de largo plazo. Por ejemplo, nuestro retiro. Esa es una inversión de largo plazo. ¿Qué hacemos en nuestro retiro? Se está invirtiendo una cierta cantidad que genera una ganancia para poder, terminando, digamos, de una jubilación, después de una carrera laboral de quizá 30 años, 35, aprox, puede ser un poco menos, puede ser mucho más, dependiendo del caso, unos no se retiran luego, pero ya se está trabajando para el futuro. Entonces, como vimos antes, hablando otra vez de Inglaterra, que era primera potencia mundial, tenía más fuerza que cualquiera en el mundo, y ellos eran los principales en mandar misioneros a todo el mundo. Da la casualidad que hay una correlación. No, no sé si ya está analizada y estudiada científicamente, pero da la casualidad que hace como 10 años, cuando Estados Unidos tenía una estabilidad mucho más, no, creo que un poco más de 10 años, mucho más estable que la que tienen ahora. Y hablando de potencia mundial, obviamente era sumamente respetado como potencia número uno, así como era la número uno en mandar misioneros. Casualidad, no lo creo. ¿Qué pasa en esto que estoy diciendo? Bueno, Inglaterra no preparó. ¿Hay iglesias? Sí, hay muchos creyentes, sí, pero ya no la misma cantidad de antes, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Nuevas generaciones crecen y se olvidan de Dios, del nombre poderoso, porque no prepararon el compartir toda esta experiencia del poder de Dios para el futuro. Así que, entendiendo que también en el siglo venidero, en el futuro, este será un hombre poderoso que está en el máximo nivel con el cual podemos acercarnos a Dios y pedir toda cosa y se nos dé sin despegarlo del contexto de andar viviendo la misión. Así que nuestro deber es preparar, primero que nada orar y preparar lo que vivimos en el poder de Dios y en la misión para que puedan vivirlo futuras generaciones. Preparar la palabra de Dios para que la puedan vivir, aprender, o más bien que ellos aprendan que Cristo murió y ahora está en lo más alto y Él es poderoso y nos da toda bendición, y este poder estuvo en el pasado, estuvo en nuestro presente y que va a estar en ellos en el futuro, que va a ser su presente de esta nueva generación que se levanta. Y este es un principio que Dios manda desde muy antiguamente. Y vamos a verlo así como simple enseñanza en Deuteronomio 4:9.
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, en el presente la vieron y a futuro las pueden olvidar. Seguimos leyendo, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y Dios siempre nos lleva a discipular 4 generaciones para asegurar que la tierra sea llena de su gloria. Ya vimos que vivir el poder de Dios es para la misión, por lo tanto tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que yo tengo que discipular a una generación siguiente y asegurar que ese discípulo discipule a una generación siguiente y asegurar que el discípulo de mi discípulo discipule, por lo tanto son 4 generaciones, a lo cual le llamamos dar fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. 4 generaciones. Así que tenemos que estar haciendo la obra. Y también de modo moderno, que la palabra Dios nunca pasa de moda, podemos ver esto mismo. Porque eso fue en Deuteronomio cuando se estaba haciendo la ley hace más de... No, es mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, pero más de 2000 años, sí, fácilmente. Entonces, segunda de Timoteo, que eso es después de esos 2000 años, en el siglo I. Segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra forma de verlo es, tú que has visto el poder de Dios, tienes que enseñarlo a otras generaciones para que puedan asegurarse de vivirlo y no se pierda la generación a futuro. Lamentablemente, por la cultura y porque los viejos, hablando de todos nosotros que vamos a crecer y ser viejos, siempre nos cerramos a no querer cambiar, a decir que nuestro presente era el mejor cuando vienen generaciones que viven otro presente y para ellos va a ser un estilo de vida que cambie al estilo que nosotros llevamos y es el mismo estilo que, que ya cambió al estilo que llevaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y de generación en generación vamos cambiando, así que hay que asegurar que este poder que no cambia, no cambie. Si va a cambiar la cultura, la generación, el estilo de vida, pero la palabra de Dios no cambia y su poder tampoco. Siempre es poderoso y siempre va a aplicar. Pablo vivía en el poder de Dios y nosotros ahora después de alrededor de 2000 años vivimos en el mismo poder de Dios. Volviendo a Pablo, él entendía que tenía que enseñar a futuras generaciones, así que tomó a Timoteo y lo instruyó, y después dice a Timoteo, ahora lo que tú has oído y visto en mí, enseña a otros para que enseñen a otros lo que llamamos el discipulado, y se trata de enseñar a otros, y asegurar que mi discípulo también entienda que debe asegurar 4 generaciones y asegurar que el discípulo de mi discípulo también entienda que se requieren las 4 generaciones y asegurar que el discípulo del discípulo de mi discípulo asegure las 4 generaciones y esta cadena no se rompe. Lamentablemente el diablo lo entiende y también hace lo mismo, pero para el pecado. Por eso el reto está en o vives en el poder de Dios o en una vida con el diablo, que para Dios es vivir en debilidad. Así es simple, o vives en el poder de Dios o vives en debilidad. Y cuando hablas de debilidad, muchos van a decir, hoy prefiero la debilidad porque hay pecado, hay placer, hay dinero, hay ventajas, pero siempre, 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 y lo aseguro, hay mucho
dolor. Todas estas personas tienen buenas etapas y luego malas etapas y están en un constante subir y bajar, lo que ellos mismos o en el mundo se le llama mucho, que a veces estamos arriba, a veces abajo, y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos en una trayectoria de vivir en victoria y en victoria. Y aunque las victorias o el forma de nuestro guerrear, ¿sí? De nuestras guerras va a cambiar conforme a nuestras etapas y edades. No es lo mismo que un niño tenga una lucha espiritual que un joven y que un adulto y que un anciano, pero el mismo Pablo, dije, el mismo David es alguien que nos puede mostrar que cuando estuvo en el pecado tuvo sus bajones, pero cuando estuvo ya bien con Dios, él cierra su vida aún en un top mayor que cuando fue rey por primera vez, porque fue rey de su tribu de Judá ya se me olvidó, creo que fueron 7 años, y luego de ahí fue rey de todo Israel 33 años, y antes de su muerte él vivió de victoria en victoria, que sus últimos legados y palabras para Salomón y para toda la congregación, o sea, todo el pueblo, fue que iban a construir el templo de Dios. Y él había preparado su corazón y había preparado montones de riquezas para glorificar a Dios. Porque imagínense el corazón de David pidiendo y pidiendo y pidiendo y Dios dándole un chorro para que hiciera todos los diseños, todos los preparativos, para que tuviera todo el material y todo lo necesario, gente instruida y preparada, diseñadores, quizá ingenieros civiles con otros nombres, arquitectos y todos los diseñadores que son artistas del metal y de la obra, se aventaron una mega construcción. Es tremenda. Yo no he escuchado de otra más majestuosa que esa por los acabados, porque tenían rocas que llegaban y se ensamblaban ya preconstruidas o ya prefabricadas para llegar a ensamblar, y luego hubo un recubrimiento de maderas, pero esas maderas posiblemente, digo, no sé cómo estaba toda la construcción, pero estaban bañadas completamente en oro. Entonces el tapiz del templo era oro de lo más fino. No, sublime la obra, al punto que digo, uno de los ejemplos más bonitos de vida, de ir de victoria en victoria con flecha hacia arriba, siempre subiendo, subiendo, subiendo hasta el último de sus días, cuando él muere en paz, contento, lleno de vida, pero ya para ir con Dios al templo no hecho por manos humanas, manos humanas. Este es el poder que hubo en este viejo rey, ya viejito rey David, y que transmitió todo su poder a Salomón y a muchas generaciones, para que en el futuro también pudiera usarse este poder de Dios, que al final de cuentas, para nosotros aplicarlo en nuestra vida, es el resultado de estar en una relación con Dios, de aprender a obedecer, que es realmente el ser llenos del Espíritu Santo para vivir en su poder, en la misión, para tener resultados, discipulando a otros y preparando generaciones y generaciones para que en el futuro estén equipadas todos nuestros hijos, nietos y lo que siga para enfrentar la guerra contra las huestes y espíritus malignos, los ejércitos de Satanás y todos estos principados que al final de cuentas tienen mucho poder y que solamente en el poder de Dios van a poder en el futuro, ya cuando les toca tomar la batuta,
tener victoria tras victoria. Todo empezando desde muchos años antes para prepararse para generaciones futuras. Así que, ¿qué recompensa buscas en esta tierra simplemente? Porque Dios dice que Él nos da todo lo que pidamos por andar en la misión. Y todavía, si hacemos eso, también tenemos recompensa en los cielos, que ya vimos en estudios pasados. Pero una también de las recompensas de vida es poder vivir el poder de Dios, poder ver obrar a Dios en nuestros ojos. Entonces, ya para cerrar, te voy a decir el reto completo. ¿Realmente estás dispuesto a vivir el poder de Dios? ¿O no tienes la valentía para poder sacrificar, para poder voltear a Dios, para poder creer, para poder vivir el poder completo de Dios en tu vida? Y si tú eres un cristiano caído, con más razón puedes vivirlo. Así que te invito a que me mandes mensajito. Ahí al final del video va a salir mi WhatsApp. Mándame mensajito y ponte en contacto conmigo para que puedas recibir palabra, ya sea de lo que sea necesario para tu vida. Si quieres discipularte, si quieres restaurarte, si quieres levantarte, o si no has recibido a Cristo en tu corazón, pues no vas a poder usar jamás este poder. Ahí está el reto. Ahí está una opción para que des tu primer paso. Así que están en mis oraciones. Gente bonita que me escucha. Vamos a asumir el reto y vivir en el poder de Dios. Amén. Y hasta el siguiente estudio. Bye.